El libro de Efesios nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Jesús. El apóstol Pablo quería que los efesios conocieran las riquezas espirituales que están a su disposición en Jesús. En el momento en que creemos en Jesús y nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente, ricos, nacidos como herederos de Dios y poseedores de cosas eternas en el cielo. Esto es lo que el apóstol Pablo quería compartir con los efesios y con nosotros. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Nos predestinó a ser hijos de Dios, y pagó por nuestros pecados con la sangre de su Hijo en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Y para garantizar nuestra salvación, nos selló con el Espíritu Santo, para que fuera garantía de nuestra herencia celestial. Por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Y es garantía de nuestra herencia celestial. En otras palabras, porque hemos llegado a ser hijos de Dios, se nos ha concedido una en el cielo, como herederos con Jesús. Esta es una verdad maravillosa y una gracia asombrosa. En el pasaje de hoy, Pablo nos dice que abandonemos nuestro apego y amor por este mundo y las cosas que hay en él. Que dejemos nuestro apego al mundo y amemos solo a Dios. Mira a David. David no era un hombre sin experiencia de fe. Por la gracia de Dios, pasó de ser un simple pastor a ser el rey elegido por Dios sobre todo Israel. Había estado caminando con Dios durante décadas y estaba en el pináculo de su vida. La tentación le llegó justo en ese momento, y la tentación llega cuando pensamos que ya hemos tenido suficiente y bajamos la guardia. Hasta ese momento, David había estado dirigiendo a sus propios hombres en la batalla. Parece que en aquellos días, cuando terminaba la cosecha de primavera, comenzaba el saqueo, así que cuando era el momento de que los reyes lucharan, había guerra. Pero ese año, David no fue él mismo a la batalla, solo envió al general Joab y a sus hombres y al ejército israelita a ir a la guerra contra los amonitas. Así que estaban sitiando y atacando Rabá, la santa de los amonitas, y David todavía estaba en Jerusalén. Cada guerra en el Antiguo Testamento es simbólica de la guerra espiritual. Sus hombres estaban derramando sangre en la batalla, y él, el rey, estaba holgazaneando en su palacio. Se nos dice que David se levantó de la cama por la noche y se paseó por el tejado. Parece que incluso se echó una siesta tranquilamente, a pesar de que la nación estaba ahora en guerra. Entonces vio a una mujer bañándose en el jardín. La tentación suele comenzar con la visión, es la prueba de la lujuria de los ojos. Cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron tentados por la serpiente y vieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sintieron, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Así pues, el deseo empieza por ver, y debemos tener cuidado con lo que miramos. Cuando vemos algo que no deberíamos, debemos volver rápidamente los ojos a otra parte. Pero no es tan fácil. La concupiscencia de los ojos es un deseo muy poderoso. Hay muchas personas hoy en día que sufren de la incapacidad de controlar esta lujuria de los ojos. Las adicciones sexuales, como el voyerismo, y la adicción a la pornografía, también están relacionadas con esta lujuria de los ojos. Hoy en día, todo el mercado publicitario de bienes se centra en estimular esta lujuria de los ojos, humana. Todos los anuncios apelan a la lujuria del discernimiento para crear una profunda impresión en la mente, estimulando el deseo de poseer y comprar. Sobre esta concupiscencia de los ojos, nuestro texto dice en los versículos 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La concupiscencia de los ojos no viene de Dios, sino de este mundo, es temporal, es pasajera, no tiene nada que ver con la esencia de la vida. Ni con la eternidad, es un estorbo para la vida divina. Debemos centrar nuestros ojos en la esencia de la vida. En otras palabras, debemos mirar a lo eterno, y no poner los ojos en lo temporal, lo pasajero, lo decadente, las cosas que pasarán. David tuvo muchas esposas, tenía muchas damas de la corte a su disposición para mimarlas y atenderlas. Pero cuando vio a una hermosa mujer bañándose en el jardín, no pudo dejarla pasar de largo. Envió a sus criados para averiguar quién era. Los criados la reconocieron e informaron a David. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el gitita, era una mujer casada, además, esposa de Urías, su criado. Así pues, la tentación debería cortarse en la primera fase, pero no es así, y por eso te ves arrastrado cada vez más profundamente a ella. Hay un cierto placer en ser tentado. Si la tentación fuera dolor, ¿quién sería tentado? Pero eso no lo sabemos. El placer nunca puede ser gozo. Así que el placer que traen el mundo y el pecado no es el mismo que el gozo que viene de Dios. El placer del mundo es temporal y por lo tanto, se pervierte fácilmente y se convierte en dolor, pero el gozo de Dios es eterno e inmutable, y por lo tanto trae descanso y paz. David sabía que no debería haber transgredido a Betsabé, la esposa de otro hombre, pero la llevó al palacio, cometió adulterio con ella y la despidió. El adulterio es un pecado que Dios prohíbe estrictamente como séptimo mandamiento de los 10 mandamientos. El adulterio destruye familias y destruye el carácter. Destruye las relaciones. Muchas familias están siendo destruidas hoy debido a este problema del adulterio.
Dios comparó a la nación caída de Israel con una mujer adúltera. David cometió un tremendo pecado por el placer de un momento. Si David fue culpable de este pecado, es más probable que nosotros lo seamos. Al igual que David, tenemos dentro de nosotros un deseo de pecado lujurioso, y es probable que seamos tentados por él siempre que surja la ocasión. Por lo tanto, siempre debemos vigilar y estar en guardia contra las tentaciones de todos los deseos de la carne que vienen a través del mundo. En primer lugar, la razón por la que no debemos amar al mundo es que, si amamos al mundo, no podemos amar a Dios. En el versículo 15 del texto de hoy, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Punto. Si amamos al mundo o las cosas que hay en el mundo, nos hacemos amigos del mundo, y a partir de entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, y le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el centro del jardín, y le advirtió, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sin embargo, cuando Adán y Eva fueron tentados por el diablo a través de la serpiente, comieron del árbol y cayeron en un estado de muerte espiritual, en el que se rompió su relación con Dios. La muerte espiritual no se manifestó en una muerte física inmediata, pero fueron expulsados del Edén y condenados a vivir y morir en una tierra maldita en la que eran débiles y enfermizos. Ya estaban muertos para Dios. En segundo lugar, en el pasaje de hoy, a los santos se les dice que no amen al mundo. Entonces, ¿por qué no debemos amar al mundo? Es porque, en primer lugar, este mundo es una tierra maldita donde viven los criminales desde el pecado de Adán. Debido al pecado del hombre, se ha convertido en una tierra donde fluye la maldición de Dios. En Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre ya no podía vivir en el Edén, la tierra de bendición, porque había pecado. Por eso Génesis 3:23, y el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que había echado sus raíces. Ser expulsado del Edén y vivir en una tierra maldita, arando la tierra que era la fuente de su carne, se convirtió en una vida de autorreflexión. Esta tierra, habitada por humanos que han pecado contra Dios, es una tierra sin esperanza. Una tierra sin bondad, una tierra sin intención, una tierra sin bondad, una tierra que fluye solo con maldiciones. Como resultado de vivir en una tierra maldecida por Dios, el Creador, la gente tiene que trabajar diligentemente y sudar diligentemente mientras sufre diversos dolores toda su vida hasta que muere, para poder apenas comer y vivir. Somos pecadores malditos que no podemos evitar amar esta tierra porque nacemos, vivimos y morimos en esta tierra maldita. Y una maldición aún mayor es que demasiada gente no sabe lo que sucede después de la muerte física. Para los que viven en el mundo y piensan que este mundo es todo lo que hay, las palabras, no améis al mundo ni las cosas del mundo, pueden sonar como palabras huecas, pero para los que creen en Jesús, se dan cuenta de que este mundo no lo es todo. Y viven con la mirada puesta en el reino eterno de Dios, estas palabras deben tomarse en serio. Incluso cuando a un creyente salvado se le dice, no améis las cosas del mundo. Se dice que si una persona ama el mundo, no tiene el amor de Dios. El mundo en el que viven los seres humanos desobedientes que se han apartado de la palabra de Dios es un lugar donde no hay verdad, ni amor, ni bondad, ni esperanza, y por eso no debemos poner todo en él, pensando que hay algo en él. Pero los pecadores que nacen como descendientes de Adán están espiritualmente muertos y no pueden reconocer la palabra de Dios, que tiene vida y verdad. Por lo que lo único que pueden pensar es que este mundo terrenal es el mejor y que deben sobrevivir el mayor tiempo posible. ¿Por qué entonces las personas no responden adecuadamente a la palabra de su Dios creador? ¿Qué es verdad y vida? Es porque no han llegado a la luz de la vida y la verdad de Dios. Como dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, viven en la ignorancia de los asuntos importantes de la vida y la muerte. Como dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero los seres humanos ignorantes ni creen ni se preparan para el juicio final que vendrá después de que termine su vida física en este mundo. Es que los seres humanos están condenados a vivir según sus concupiscencias y a caer en la muerte eterna. Por lo tanto, quien no acuda aquí a la gracia salvadora de Dios será destruido con el mundo. En segundo lugar, cuando una persona que ha sido salvada por la fe en Jesús comienza a amar al mundo y las cosas del mundo, cae en pecado. Entonces puede comenzar con el espíritu y terminar con la carne. Hay personas necias en la Biblia que, después de recibir la gracia de Dios y las bendiciones divinas, vuelven a la carne del mundo. En otras palabras, hay personas que comenzaron en el espíritu pero terminaron en la carne. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl es un ejemplo de esto. Fue elegido por Dios, ungido por el Espíritu Santo y se convirtió en el primer rey de Israel. Llegó a ser un gran hombre envidiado, amado y respetado. 1 Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl fue un gran general, un rey, un guerrero valiente, un gran general que destruyó a los amonitas que entraron en Israel y trajo la liberación, pero cuando el mundo corrupto entró en su vida, perdió la pureza de su corazón en el servicio de Dios y su obediencia a la palabra de Dios.
Se enamoró de la lujuria de la carne, de la lujuria de los ojos y del orgullo de esta vida, por lo que traicionó a Dios y se ensoberbeció. Cuando el rey Saúl se apartó de Dios y eligió vivir según los caminos del mundo corrupto, el Espíritu Santo de Dios lo abandonó y los espíritus malignos se apoderaron de él. Por lo tanto, fue atormentado por espíritus malignos de vez en cuando, y al final, a través del engaño de los espíritus malignos, fue valientemente a la batalla contra los filisteos. Pero fue derrotado y asesinado junto con sus 3 hijos. El rey Saúl es un representante de una persona que comenzó con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y terminó en la carne. Cuando el Espíritu Santo lo dejó, los espíritus malignos tomaron el control. Saúl fue atormentado por espíritus malignos y finalmente fue destruido. Y en el Nuevo Testamento, Judas Iscariote es un ejemplo de alguien que comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Él era un discípulo sabio, inteligente y celoso. Cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, valoró mucho la sabiduría y la inteligencia de Judas y le confió el tesoro del dinero. Jesús confiaba tanto en Judas que le confió el tesoro del dinero. Sin embargo, Judas escuchó cada vez más la codicia del diablo y cayó en los deseos de la carne. Comenzó a robar dinero de los bolsillos del tesoro que se le había confiado. Juan 12:5, 6. ¿Por qué no vendió este ungüento por 300 denarios y lo dio a los pobres? No pensaba en los pobres, sino que era un ladrón, tenía a su cargo el tesoro y robaba lo que se ponía en él. Traicionó a Dios y a Cristo a causa de la concupiscencia de la carne, que es la codicia de dinero. También cayó en la prueba de la concupiscencia de los ojos, que es el deseo impuro de convertirse en héroe ganando la independencia de Israel a costa de la fama de Jesús. Y también cayó en la prueba del orgullo de esta vida, que es soñar con riquezas y gloria mundanas, y Jesús está muriendo en la cruz para traer el reino de los cielos. Así que no pudo entender esto, y vendió a Jesús, pensando que si realmente moría, se protegería. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el precio de un siervo, no porque realmente necesitara el dinero, sino para provocar a Jesús. Cuando el diablo entró en Judas Iscariote, puso todo esto en acción. Judas Iscariote comenzó con el Espíritu Santo y terminó con la carne, por lo que Judas Iscariote es un personaje representativo del Nuevo Testamento, que finalmente dejó el Espíritu Santo y entró en el diablo. Lawrence Hill, un famoso avivador británico, viajaba un día por la carretera y vio una piara de cerdos que seguían a un hombre. Así que los siguió por curiosidad, pero todos iban al matadero. El pastor Hill preguntó al hombre que guiaba a los cerdos cómo era posible, a lo que el hombre respondió, es muy fácil y sencillo. Coges una cesta con alubias y, mientras caminas, vas dejando caer un poco de alubias en ella, y los cerdos están tan ocupados cogiéndolas y comiéndoselas, que se cuelan directamente en el matadero sin darse cuenta. Lo mismo ocurre con los trucos del diablo. Siempre está rondando a los santos, dejando caer habas de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y del orgullo de esta vida. Y los santos las recogen incautos, y son arrastrados a la destrucción. El placer es lo que más destruye al hombre, decía Emilio Zola, así que no nos dejemos engañar por el señuelo de la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos y la soberbia de esta vida, que nos proporciona un placer temporal. En tercer lugar, el mundo y las cosas del mundo son temporales y pasajeras. Pero el diablo nos hace caer en la ilusión de que este mundo es eterno. Por eso Pedro dice, sed sobrios, sed sobrios. Velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, velad en vuestra fe. La razón por la que el rey Saúl cayó y Judas Iscariote fue destruido fue porque cuando el diablo vino a tentarlos, no dijeron, apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, le plantó cara y le dijo, apártate de mí. Cuando el diablo se acercó a Jesús, que llevaba 40 días sin comer, le sugirió que no bajara al pueblo a pedir comida, sino que hiciera pan con piedras allí mismo. ¿No eres tú el Hijo de Dios? Es fácil para ti hacer pan de las piedras, ¿no deberías usar tu poder para esto? Pero Jesús sabía que su poder no debía usarse para sí mismo, sino para cumplir la voluntad de Dios, por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo también tentó a Jesús, diciéndole, hazte famoso y toma honor mostrando a la gente cómo pudiste caer desde lo alto del templo y no morir. Porque estabas protegido por un ángel enviado por Dios, pero Jesús sabía que eso era poner a Dios a prueba y le dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios, y finalmente, el diablo le mostró todas las riquezas, la gloria y el poder del mundo, diciéndole, inclínate ante mí una vez y te daré todas las riquezas, la gloria y el poder de este mundo. El diablo ha tenido acceso a las riquezas, la gloria y el poder del mundo desde que cayó en el jardín del Edén, por lo que en Lucas 4:6 dijo, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Por eso es posible ser una nación que no cree en Jesús y adora ídolos y aún así ser una potencia económica. El diablo es el príncipe del mundo, por eso da riquezas mundanas, gloria y poder. Por eso los que hacen el pecado y el mal en el mundo comen bien y viven bien. Si sigues al diablo y te inclinas ante él, puedes conseguir riquezas mundanas, gloria y poder, pero tiene un precio, tienes que entregarle tu alma. Si le das tu alma al diablo, él te dará riquezas mundanas, gloria y poder, pero finalmente pagarás el precio de ser arrastrado al fuego eterno del infierno.
Así que estás cambiando riquezas mundanas, gloria y poder por tu alma. Nada es gratis con el diablo, y eso es exactamente lo que hizo con Jesús. El diablo tentó a Jesús con este mismo truco: confíame tu alma, cae y póstrate ante mí, y te daré todas las riquezas. La gloria y el poder, Saulo cedió a ello, y Judas Iscariote cedió a ello. Pero Jesús se negó rotundamente. Jesús le dijo al diablo: apártate de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo siempre está susurrando en nuestras mentes para tentarnos a apegarnos a este mundo temporal. Susurra con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la jactancia de esta vida. Si me escuchas, puedes tener un gran placer, puedes divertirte. Ven aquí, nos tienta. Cuando esto sucede, clamamos en voz alta, oramos, cantamos, nos aferramos a la palabra y la repetimos, y los susurros del diablo se ahogan. Tenemos que abrumar la voz de la tentación del diablo con la palabra, con la oración, con los himnos. Por supuesto, ningún creyente en Jesús puede escapar a la voz de la tentación del diablo. Pero nosotros tenemos una voz de vida diferente. Tenemos el sonido de la alabanza. Tenemos el sonido de la oración. Tenemos el sonido de la palabra, y siempre debemos estar leyendo la palabra, orando y cantando. Cuanto más somos tentados por el diablo, más debemos orar y dar gracias y alabanza, para que podamos vencer todos los sonidos de las tentaciones del diablo. Y para que podamos vencer al diablo, necesitamos tener comunión con los santos creyentes, apoyarnos en ellos, orar y tener comunión unos con otros. Por eso la Biblia dice que nos esforcemos por reunirnos tanto como sea posible en los últimos días. Hebreos 1:0, 2:3, 2:5. Y retengamos firme la esperanza de la fe que tenemos, animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, 21. Dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.